Esta semana en Peniel. Apóstol Noel Santiago. Se supone que tú te vayas desarrollando intelectualmente. Nadie aquí llega a primer grado y mañana lo gradúan a 9º grado. Tú tienes que entrar por etapa de desarrollo. Peniel. Cada viernes de 6 a 7 de la noche por Extremo Channel. Muy buenas tardes, good afternoon, and welcome to another hour of Peniel. I am excited today. Estoy bien contenta el día de hoy. Recuerden que hablo Spanglish, so si me escuchan hablando inglés y español, no se preocupen que le voy a traducir. Pero quiero que busquen un amigo y busquen un familiar y se sienten y se gocen en esta hora. Tenemos a alguien muy especial en este día y su nombre es Apóstol Noel Santiago. It is an honor to have you with us today. Es un honor tenerte con nosotros en este día. Bendiciones. ¿Cómo estás el día de hoy? Bendiciones. Aquí el apóstol Noel Santiago, un servidor de Dios y del reino y de la gente, directamente de la ciudad de Perth Amboy, estado de Nueva Jersey, al noreste de los Estados Unidos. Contento de verte después de tanto tiempo y saludando a esa audiencia maravillosa de Extremo que está conectada haciendo un paréntesis en medio de toda su programación, para recibir una palabra de eternidad, una palabra de paz, una palabra de empoderamiento que Dios les va a dar en este rato. I'm excited, estoy bien contenta. Hoy vamos a hablar de algo muy especial que es sobre las generaciones. Es algo que, que todo el mundo puede sentarse y escuchar y ser ministrado con esta palabra. So without further ado, Apostle. Amen. Así que yo voy a comenzar a compartir unos principios. Y por supuesto nuestra anfitriona, que se ve muy elegante después de tanto tiempo que no la veía, pues entonces ella va a interrumpir con preguntas, con comentarios, con todo lo que ella entienda que le hace bien al que esté escuchando, pues es tener más claro, porque a veces uno comienza a disparar una palabra que uno cae en el espíritu, y basado en la experiencia de uno y la palabra de Dios. Y entonces es bueno que en este tipo de programa que la gente haga preguntas, o por lo menos la anfitriona, para que ayude a aquel que está escuchando y viendo. Así que felicidades a todos, les bendigo. Y obviamente para que me entiendan de dónde yo vengo de un trasfondo de trabajo profesional, donde yo trabajaba para el gobierno del estado de Nueva Jersey, dirigía y manejaba, administraba oficinas que tenían que ver con abuso de menores, violencia intrafamiliar. Trabajé eso por 20 años, me retiré de allí y me dediqué pues al trabajo de la consejería, de la terapia, pero además de eso, obviamente siendo pastor de una gran iglesia, y me llamo apóstol porque doy supervisión a un grupo de iglesias grandes. Así que funjo como obispo, como apóstol de esas iglesias, pastores y amigos. Así que contentos a nombre del PAC Center, que es el nombre de nuestro ministerio, a nombre de nuestra familia, mi esposa, que lleva con este servidor 38 años de casado, acabamos de celebrar, y tenemos 2 hijos maravillosos y tenemos 3 nietos, así que estamos logrados en muchas áreas de nuestra vida. Y lo que somos va precisamente en línea con lo que queremos hablar, que tiene que ver con generaciones. Así que voy a partir de la premisa de lo que dice la Biblia y luego va a incorporar algunos conceptos que aquellos que saben algo de salud mental van a saber que estamos en esa línea. Y obviamente hablándole a padres, abuelos, a familiares, porque todos tenemos responsabilidad de pasar la batuta a generaciones por venir. ¿Estamos? Yes, I'm excited to hear this, and congratulations on your grandchildren. Wow. Yes. To hear that. Tengo una nieta que tiene 8 años, tengo un nieto que tiene 6 años y tengo una última nieta que tiene 6 meses, cumplió esta semana. Así que eso es una maravilla ver esos niños crecer. Así que quiero que vayan conmigo al Salmo 78. Esa es la base bíblica que voy a utilizar, porque nos sirve para extrapolar unos principios que nos va a ayudar en lo que vamos a ir manejando. Por supuesto, nuestra anfitriona, hermana Chantel, me va a ir diciendo cuánto tiempo me queda para estar seguro que estamos dentro del límite y que completamos los conceptos y las ideas. Dice el Salmo 78, versículo 2,
Dice, abriré mi boca en proverbios, ¿verdad? Así que proverbios significa sabiduría, reflexión, pensamiento. De hecho, la Biblia presenta a Jesucristo de diferentes formas. En el libro de Proverbios, que es uno de los 5 libros que habla acerca de la prosa, de la poesía, se llaman libros poéticos. Allí nos presenta a Jesús como la sabiduría. Y dice el salmista, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos. Así que lo que vamos a escuchar en este salmo y vamos a extrapolar de allí van a ser conceptos que van a ser profundos, que si usted a veces, especialmente nosotros los latinos que operamos con muchos dichos y refranes, es como si le estuviéramos hablando a los abuelos, a los bisabuelos, a los tatarabuelos y estuviéramos sacando de esos dichos y esos refranes, que de hecho algunos de los dichos y refranes que aprendemos de nuestros antepasados, pues están sacados precisamente de la Biblia. Lo que pasa es que lo decían en términos pues que el pueblo conocía, ¿verdad? Entonces dice, los cuales hemos oído y entendido y que nuestros padres nos las contaron. Y por ahí es donde yo quiero comenzar a hacer el énfasis para aquellos que nos están escuchando, que cuando hablamos de generaciones, estamos hablando de gente, estamos hablando de personas, estamos hablando que dentro de un término de tiempo tienen costumbres parecidas, tienen historias parecidas, tienen contexto político, social, económico parecido, y por lo tanto se refiere eso a una generación. Entonces dice, hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, quiere decir que a las generaciones no solamente nosotros recibimos, caminamos, hablamos con mucho de lo que nosotros recibimos de nuestros padres, esperamos que haya sido bueno, pero si alguna persona que nos está escuchando no tuvo buenas experiencias, queremos decirle que aún eso sirve para que nosotros seamos personas mejores, que podamos mejorar, que podamos no limitarnos a las experiencias, los traumas, las crisis de la vida, los entornos familiares, muchos de ellos disfuncionales, ¿verdad? Las experiencias que todos hemos tenido en alguna forma que no ha sido necesariamente lo más saludable para nosotros mismos con nuestras propias decisiones, sino que hay unas palabras que hoy nos dan esperanza. Y creo que en medio de lo que hemos vivido en el último año, donde la gente camina, yo personalmente me vi en el 2020 de marzo en adelante con mi agenda más repleta que antes. Claro, todo era por Zoom, todo era por FaceTime, todo era por Messenger, por diferentes plataformas en video, por WhatsApp, pero dando consejería a diestra y a siniestra porque la gente andaba con pánico. Todavía hay mucha gente que anda con pánico, con miedo, obvio por la razón del virus. Pero lo que queremos hablar es que siempre hay esperanza y siempre hay luz para ayudarnos a pasar todas estas etapas y crisis que estamos pasando. Y eso es lo que dice el Salmo. Hay cosas escondidas que las vamos a hablar poco a poco según vamos estudiando esta palabra y según voy compartiendo, que aquellos que me están escuchando van a llenarse de esperanza, porque al fin de cuentas el evangelio de Jesús que se predica en este programa, el evangelio que nosotros hablamos, pero más que modelamos, ¿verdad? Es un modelo de sanidad, de libertad, de liberación, de rompimiento de cadenas, de rompimiento de ciclos negativos que nosotros hemos vivido, pero que con nosotros, y alguien, ya yo le estoy hablando a alguien tiene que decir, todos estos ciclos negativos que yo he repetido de mi familia, aún aquellos que desconozco, van a terminar conmigo. Fíjate, Chantel, que Dios dice en Éxodo del capítulo 25 que Dios es un Dios que visita la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por eso nosotros vemos cómo los ciclos negativos corren en nuestra familia. Un tatarabuelo depresivo, tiene un abuelo depresivo, tiene un padre depresivo, tiene un hijo depresivo, tiene un nieto depresivo, porque son ciclos y círculos y ciclos y círculos, hasta que el próximo versículo en Éxodo 25 dice, pero yo soy un Dios misericordioso que bendigo hasta 1000 generaciones. Amén. Quiere decir que hoy estamos hablándole a alguien a decirle lo que tú has vivido no es el final. Y lo que tú has vivido, no importa por dónde haya venido, no te va a definir, sino que tú te vas a levantar en el nombre de Jesús y te vas a llenar de esperanza. Y esa fobia, ese miedo, todo lo que hemos vivido este año, eso va a terminar porque tiene una fecha de vencimiento. Claro,
Nosotros le damos fe a la gente porque su fe la va a poner primero que nada en Jesucristo el Salvador, el que el que dijo que él ha venido no a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y todos aquellos que confesamos a Jesús somos trasladados la Biblia dice en Efesios el capítulo 2, dice que somos trasladados del reino de las tinieblas, donde todo es negativo, al reino de la luz. Y por lo tanto proyectamos a través de esta televisión, a través de estos canales y a través de este programa que es luz en medio de tinieblas, estamos programando y enviando una palabra de vida y declaramos que sobre tu casa y tu familia viene luz a tu casa. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Chantel? No, I'm very intrigued with the conversation. Estoy bien emocionada por la conversación porque cuando cayó el COVID, when COVID hit, even in myself, so I was in a mental turmoil. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué va a pasar? Entonces estábamos muy enfocados en las noticias, enfocado en nuestros padres, my parents are not that healthy. So para mí fue un estrés y entonces ese estrés empezó a manifestarse en mi cuerpo con ansiedad. Y es muy importante decir las cosas como son porque también como cristianos también somos afectados. No voy a decir, soy súper espiritual, nunca es, oh my God, never worries me, that's a lie. And estaba bien mala. Entonces también veíamos la condición de los hogares, porque ahora everybody was on lockdown, todo el mundo estaba encerrado en sus casas. Así it's a very interesting conversation, but I don't want to keep. Sí. No, pero eso que tú acabas de decir es bien importante hacia dónde vamos con este tópico, porque precisamente para eso es el Evangelio de Jesús. Claro, utilizamos herramientas del campo de la salud mental para hilvanar la palabra de Jesús, que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿libre de qué? Bueno, libre de toda ansiedad y de ese pánico. Pero el hecho de que Jesús nos dé a nosotros esperanza y nos dé la luz, no significa que vamos a pasar por momentos difíciles. Por eso el Salmo 23 y el Salmo 91 son dos salmos que nos ayudan a entender que no estamos exentos precisamente de eso, de que llegó una pandemia. Yo le digo a la gente, Chantel, a lo mejor te vas a reír de esto, pero cuando alguien me dice, no, porque en la pandemia ustedes deben de hacer esto o lo otro, ya sea a nivel de iglesia, de empresa, de lo que sea, yo le digo, mira, tú viviste aquí en 1918, la última vez que hubo una pandemia. Si tú no viviste aquí, estamos todos tratando de reinventarnos. Y entonces estamos tratando porque este asunto nos afectó a todos. De hecho, yo recuerdo que yo inmediatamente comencé una serie de sesiones públicas que di y a través de mis plataformas para la iglesia, para los hijos de la casa, con gente que necesitaba mucha consejería, porque la crisis estuvo bien fuerte. Por lo menos aquí en el estado de Nueva Jersey, lo que yo lo comparé siempre como al mar que viene con las olas y llega a la costa este, porque vivimos en el este, por el mar Atlántico y comienza a tocar, ¿verdad?, las playas. Y luego llega al estado de Nueva Jersey y luego llegó al condado donde yo vivo o donde tú vives y luego llegó a la ciudad donde yo vivo y luego llegó a la calle donde yo vivo y luego llegó a la casa mía. ¿Lo ves? Entonces comencé a ver, porque yo siempre he caminado mucho, me gusta caminar 4 o 5 millas todos los días y comencé a ver literalmente ambulancias todos los días que yo salía. Y como yo vivo a 4 cuadras de un hospital y está en la misma cuadra, en la misma calle, pues eso era ambulancia iba y ambulancia venía. Y comenzamos a escuchar en las noticias, pero también en las noticias locales a través de las redes, la cantidad de muertos que al entrar por Nueva York y Nueva Jersey, esto fue un caos. Entonces comencé a tener gente de la iglesia enferma con el virus, comencé a tener pastores amigos enfermos con los virus, comencé a escuchar de noticias de gente famosa enfermo con los virus, comencé a escuchar compañeros míos terapistas, consejeros enfermos, algunos de ellos y de ellas comenzaron a fallecer, muchas familias que yo conozco, algunos que le daba consejería, comenzaron a manejar la cuestión del luto, además del aislamiento. O sea, uno está encerrado en un sitio y llega el momento que las paredes se te hacen pequeñas y que tú sí quieres salir corriendo. Y recuerdo que uno de los talleres lo titulé 4 herramientas
para romper el pánico y la depresión. Y una de las cosas que les decía a la gente claramente era, número uno, que usted tiene que moverse todos los días, preferiblemente fuera de su casa. Y estábamos todos en lockdown, todos estábamos encerrados, pero yo decía, salga hacia el patio, al parque, caminando por la calle, porque nadie le va a parar porque camine por la calle. Y camine, haga ejercicio, porque una dieta de ejercicio diario hace que adrenalina salga, hay unas hormonas que salen, que se emanan y fluyen del cerebro. Eso sirve entonces como una forma de darle a uno un descanso, un alivio físico, emocional. Así que el ejercicio, la alimentación regular, ¿verdad? Porque cuando uno está encerrado, uno lo que tiende es a caminar directo a la nevera. Entonces, la cantidad de gente que comenzó a tener otras enfermedades porque le subió la presión, no tuvieron dieta correcta, etcétera, etcétera. O sea, así que número uno, la dieta, o sea, el ejercicio, después la dieta, por supuesto, el apoyo emocional, conectarse con gente que le ayudara, ¿verdad? Y ahí viene lo espiritual también. O sea, tú tienes que estar conectado. Hay gente que están pasando todavía por crisis y que es bien importante tú mirar el grupo de apoyo que tú tienes. Y si no tienes, tienes que trabajarlo, porque hay personas que quieren tener amigos, pero ellos no se hacen amigos de nadie. Hay personas que quieren tener apoyo, pero ellos no le dan apoyo a nadie. O sea, tú tienes que, en vez de estar viendo televisión, estar en las redes, etcétera, llama a alguien que una palabra que tú le puedas dar te va a servir a ti mismo luego más adelante, de retroalimentación, porque todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Entonces, y lo cuarto, aparte del ejercicio regular que hay que hacer todos los días, toda persona mínimo debe de hacer ejercicio mínimo 30 minutos todos los días, no importa la edad, ¿verdad? Claro, con cuidado médico, ¿verdad? Si tienes cierta edad o ciertos impedimentos. Número dos, la alimentación regular, rutinaria, saludable. Número tres, entonces, grupo de apoyo emocional, espiritual. Y número cuatro, bien importante, que mantenga una disciplina de dormir y descanso regular. Porque estando en la casa sin trabajar, la gente se va a acostar a dormir tarde en la noche, rompe los patrones. Y lo que aconsejábamos a la gente, aunque usted no tenga sueño, si la hora normal de usted es acostarse a las 10 de la noche o a las 11, sea consistente en eso. Todos los días se acuesta a la misma hora, todos los días se levanta a la misma hora. Y eso es para dar un ejemplo de muchos de los talleres que nosotros dimos para ese tiempo por causa de la depresión. O sea, yo tuve cantidad de gente en ataques de pánico y ataques de depresión y ataques de ansiedad. Algunos de ellos tuve que trabajar con doctores médicos que nos ayudaron, otros con psiquiatras, y obviamente cantidad de gente en luto. I really appreciate what you just said. Aprecio mucho lo que dijiste, que hasta ayuda profesional, porque tenemos la mala costumbre que en la iglesia todo es un demonio. But sometimes mental health is very important. It's out of our boundaries. Y a veces mismo no podemos hacerlo nosotros mismos. Y otra cosa que también quería decir, que muchas veces, like for me, sometimes what we fear falls upon us. Exacto. A veces lo que tememos nos cae encima, porque porque yo estaba tan paniqueada, mis padres, my parents got COVID, mis padres tenían COVID y sobrevivieron. Así es. You know, y para mí fue una enseñanza to trust in the Lord, confiar en el Señor, porque también al principio I was very scary. It was very scary. Tengo que decirte que lamentablemente yo lo vi, porque obviamente en el estado de Nueva Jersey, pues el gobernador correctamente, desde mi perspectiva, comenzó a cerrar las cosas, ¿verdad? Incluyendo las iglesias. Yo estaba totalmente de acuerdo porque estábamos trabajando primero que nada con un virus que nunca habíamos vivido, nunca habíamos manejado, no teníamos las herramientas. La cuestión de las máscaras, las mascarillas que usábamos, no es como ahora que tú las consigues donde quiera. Mis primeras máscaras eran de tela, que yo las hice acá, inventadas, ¿verdad? En lo que conseguíamos ya a través de diferentes métodos o lugares, conseguirlas, las correctas. No sabíamos cómo manejar. Yo creía que estaba, yo recuerdo, yo caminaba y cuando yo llegaba, yo me quitaba zapatos, yo creía que estaba en el piso, en la acera. O sea, esto era una locura, una paranoia casi.
Yo cuando llegaba del supermercado dejaba las bolsas afuera y cogía sanitizer y le pasaba paño por todas las latas. Decía, COVID, you're not coming in my house. Sí. Entonces vivíamos con esa paranoia, etcétera. Entonces tuvimos que aprender, ¿verdad?, a manejarlo y a vivir dentro de eso, claro, con mejores recomendaciones que nos estaban haciendo los profesionales. Pero cuando alguien a nombre de Dios utiliza las circunstancias y lo que hace es que infunde miedo en vez de fortaleza y de fuerza y de guianza y de apoyo de profesionales, y limitan a nombre de la fe la sabiduría que Dios le ha dado a diferentes hombres dependiendo de su rama, ¿verdad? Los doctores en la medicina, los científicos en las investigaciones, los pastores en todo lo espiritual y apoyo emocional y apoyo de grupo, todo eso, ¿verdad? Pero cada quien en su área. Los gobernadores tienen que gobernar. Cuando el gobernador del estado de Nueva Jersey comenzó a cerrar y cerró todo, luego comienza a abrir poco a poco. Recuerdo que nuestros primeros servicios fueron la gente en los carros, en el estacionamiento, y nosotros predicando afuera, pero no podíamos no recomendaban ni abrir la ventana, porque se podía meter el virus, hasta que aprendimos que eso no era así. Y entonces de ahí, pues entonces dieron permiso para hacer actividades afuera, después adentro 10 personas, después adentro 25 personas, a 50 personas. Ya nosotros vamos por 50% de capacidad del local, ¿verdad? El asunto es que, volviendo al tema que traíste, la gente que más huyó, que más se aisló, fueron los primeros en ocasiones que terminaron con el COVID. Mientras que los que aprendieron a manejarlo y se movieron y vivieron una vida lo más normal dentro de lo que estábamos viendo, pues muchos de ellos, incluyendo a nosotros, pues Dios nos cuidó y nosotros también nos cuidamos. O sea, que tener una visualización de lo que es salud mental, espiritual, emocional y física, dentro del contexto de todas las ciencias que Dios ha permitido que se desarrollen, es el modelo que la Biblia establece. Por ejemplo, el apóstol Juan dice en Juan, 1 Juan, el capítulo 1, dice, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Fíjate lo importante de tener un concepto integral de lo que es salud mental y el plan de Dios para nuestro bienestar. Y de esa misma forma, pues nosotros utilizamos lo que estamos haciendo hoy, leyendo hoy, y lo que estamos leyendo del salmista que dice, voy a hablar en proverbio, le voy a enseñar a ustedes verdades que vienen de nuestros antepasados. Y esto es para que ustedes operen en una dimensión de bienestar. ¿Lo ves? Por ejemplo, mencionaste algo de, a veces nosotros atraemos lo que tememos. Precisamente así lo dijo Job. Job dijo, lo que yo temí fue lo que me vino. Entonces, no, usted tiene que tener el modelo de lo que dice la Biblia, que es buena salud mental y buena práctica espiritual, emocional, física y mental, porque la Biblia dice en Filipenses, el capítulo 4, el versículo 8, dice, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, si hay buen nombre, buena reputación, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Lo ves? Y un versículo antes dice, por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas nuestras oraciones, con nuestras peticiones, con oración, con ruego y con acción de gracia. Y obviamente ahí se inyecta la fe. Entonces yo aprovecho para decirle a las personas que me están escuchando, algunos que vienen con pavor, con miedo, con pánico, con paranoia, con lo que sea, algunos que sí han pasado, pues, lamentablemente algunos el COVID, y están viviendo las consecuencias de eso, porque eso deja algunas secuelas, y otros que han tenido pérdida. Yo he tenido pérdida de un primo que el Señor llamó a su presencia, y muchas personas que conocí que lamentablemente ya no están. Pero a toda esa gente, mi amado amigo, hermano que está escuchando, usted tiene que vivir la vida con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, fíjate que el apóstol Pablo está en una cárcel, interesante, en Filipenses el capítulo 4, dice, está en una cárcel, y desde la cárcel le dice a los de Filipo, que era una ciudad mercantil, y les dice a ellos, ustedes no deben de estar afanados por nada, ni en ansiedad, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Las peticiones tienen que ver con lo que le pedimos a Dios y compartirlos con otros.
lo que tú hablaste acerca de tu propia experiencia y la ansiedad, y a todos eso nos da todo. Aquí no hay nadie exento de que este COVID y otras circunstancias de la vida nos afecte a nosotros. Sin embargo, nos dice, pues mira, comparte tu petición con gente de fe, y ruego, quiere decir que tu propia oración, porque hay gente que quieren que tú ores por ellos, pero ellos no oran por ellos mismos. Entonces, y además de eso, y con acción de gracias. Y la acción de gracias es llamar lo que no es como si fuera, es adelantarme. Es decir, yo voy a estar bien, es decir, mi familia va a estar bien, es decir, mis hijos van a estar bien. Y toda esa madre y padre que está escuchando, y aquellos vecinos que están escuchando, que tienen peticiones y que ven que a sus hijos, sus familiares, su matrimonio se está yendo risco abajo, pues que tengan fe, que Dios sí hace milagros, pero tienen que poner su fe en Jesucristo, que la Biblia dice que es el autor y el consumador de nuestra fe. El que te da a ti fe para seguir adelante es Dios. Entonces, a todos eso, pues le estamos motivando en el día de hoy que pongan su fe en Jesucristo, pero con una mente abierta para que vean que Dios sí utiliza a otras personas. I also commend you because there's a taboo with psychology. Yes. And yo he estado en la iglesia por años. Mm-hmm. Y once I hit university, as soon as I went to the university y empecé, because I have a minor in psychology, Mm-hmm. empecé a escuchar a los maestros cuando empezaban a hablar de las situaciones mentales. Y yo decía, pero espérate, Mm-hmm. pero eso me pasa a mí. Pero, and I was like self-diagnosing myself. I was like, wait a second. Uh-huh. And I think it's very important that we also Yes. incorporate psychology inside the Yes. church, because Uh-huh. not everything is a demon. Sometimes we need to know how to rewire our mind, how to renew our minds, how to, meditate. Even meditate, the Lord says to meditate in the word. Mm-hmm. Breathing and, and walking, like you said, eating a healthy diet, cuidando nuestro cuerpo, perdón, que está hablando inglés, comiendo saludable, haciendo dieta, meditando en el Señor, respirando profundo, haciendo ejercicio, que son cosas que también ayuda el estado mental. I'm sorry, keep going. No, excelente, excelente. Introdujiste algo bien importante que tiene que ver con la meditación, porque yo di varios talleres a través de las redes acerca de la meditación. La meditación, aún muchas personas de fe de diferentes religiones lo ven como un tabú. Entonces, romper esas paredes y esos tabúes es bien importante, porque la meditación es una de las 12 disciplinas que Dios le legó a la iglesia, y la iglesia tiene la responsabilidad de enseñarlo para que otras personas, cristianos y no cristianos, aprendan lo que es el proceso de la meditación, ¿verdad? Muy diferente a la oración, muy diferente al ayuno, muy diferente a la lectura bíblica, aunque puede involucrar parte de eso. Pero la meditación es un ejercicio que no es solamente de los asiáticos, y que no está limitado al mundo de lo que ellos practican, en metafísica, cosas, etcétera, sino que está basado en la palabra de Dios. Y hay unos ejercicios a nivel grupal, a nivel individual, que uno les enseña a la gente cómo hacer, especialmente cuando están sufriendo de ansiedad, de pánico, etcétera, y van tomando dominio ellos mismos de sus propias emociones, porque tiene que ver con tomar control de su mente, porque según la mente, así es el resto del cuerpo. Entonces, lo que mencionas nos lleva precisamente a donde comenzamos, que es la clave de tener una vida exitosa, y esa vida exitosa pasársela a los hijos, ¿verdad? Que usted no puede divorciar la realidad de que la psicología, que es el estudio del ser humano y de la mente y del pensamiento, que juega un punto importante en lo que somos nosotros. Entonces, conceptos errados de psicología te van a llevar a una vida errada. Conceptos sanos de psicología te van a llevar a ti a una vida exitosa dentro del marco de la palabra de Dios. Porque te hago una pregunta, Chantel. Si tú creas algo y tú lo creas porque Dios te dio esa capacidad y tú lo hiciste, lo formaste, lo inventaste y ya lo expusiste, y alguien lo compró, alguien cogió la idea y se está duplicando por el mundo, ¿quién es el que mejor conoce cómo funciona ese producto? ¿No es el diseñador? Uh-huh. Entonces, si tú lo creaste, y yo tengo una pregunta, ¿a dónde yo vengo? ¿A dónde? Chantel, ¿lo ves?
Entonces, de esa misma forma, si nosotros queremos vivir vidas exitosas y romper patrones de maldad, de caos, de destrucción, de adicciones, de comportamientos destructivos, a donde debemos de ir primero es al que nos diseñó, nuestro Padre Celestial, y eso incluye el estudio de la conducta de todos nosotros. Así que I catch myself too. Yo también me cojo yo misma, porque cuando tengo un niño de 2 años, and you know, the terrible twos, pues a mí, once I started taking classes, cuando empecé a tomar clases, nos enseñaron que cuando estamos enojados, respirar. Okay, correcto. So, el niño de 2 años mío, cuando se pone bien enojado, le digo, para, respira. Y tú lo ves. Muy bueno, muy buen ejercicio. So, eso que yo quise también romper eso con mis hijos. You know, because cuando yo era pequeña no tenía herramientas. Pero no significa que voy a seguir esa trayectoria. Exacto. Hay que poner un pare. Y eso es algo también que también nosotros mismos, como siervos de Dios, como discípulos del Señor, tenemos que tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Ellos no van a hacer lo que pasó conmigo y va a haber cambios. Y yo creo que así empieza también uno mismo decir, tú sabes que se rompen estas barreras, because honestamente hablando, yo no tengo que ser como lo que yo salí. Perfecto. Yo no tengo que pensar como piensan nosotros. Tengo que, porque aún Josué, cuando cuando conquistó la tierra prometida y cada cual hacía lo que estaban haciendo, él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Perfecto. Muy buena aportación, porque de eso es lo que estamos hablando. Y obviamente nos estamos metiendo más en el campo de la conducta, que a mí me fascina, y eso está bien, porque eso es uno da lo que por naturaleza ya Dios le ha dado a uno, lo que por gracia ha recibido. Y no hay duda que todo esto nos lleva a que nosotros tenemos que desarrollar herramientas que nuestros padres no tenían en el proceso de cuidar y levantar a nuestros hijos si queremos ver que nuestras próximas generaciones sean exitosas, porque no queremos cometer los mismos errores. Por ejemplo, la forma como antes se criaba, te tiro una chancleta, te doy con un pedazo de palo, te corrijo, te castigo, te pongo de rodillas en una esquina sobre el arroz o sobre un guayo, te paro, etcétera. Las marcas, como yo vengo de ese campo de investigar abuso de menores, de conducta de violencia intrafamiliar, etcétera, pues obviamente yo vi todo eso haciendo investigaciones. Y lamentablemente la mayoría de los padres que no tenían otras herramientas para saber intervenir correctamente con sus hijos, porque por ejemplo mencionas a un niño de 2 años, pues entonces por naturaleza sabemos que por la etapa de desarrollo en que está comenzando a desarrollar toda su capacidad, ¿verdad? Motora. Todavía está aprendiendo apenas, como se dice en inglés, you're scratching the surface, en lo que significa tú tomar control de tu voluntad y de tus impulsos. Entonces, si lo que vas a hacer es castigar al niño, lo que está haciendo es limitar el desarrollo natural que ya Dios puso en ese niño. Entonces, por ejemplo, según el niño va creciendo, los niños que son hiperactivos y las personas que sufren ansiedad, tanto niños como adolescentes y jóvenes, uno le enseña a hacer una pausa, a repetir lo que uno le dice que haga, a contar al revés. Muchas personas que sufren de ansiedad, uno le enseña, mira, si van a hacer un MRI, un CAT scan, un examen que es bien difícil porque va a estar dentro como de un tubo y sufres de ansiedad, comienza a contar al revés, 400, 399, 398, 397, porque contar al derecho, o sea, normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uno lo hace automáticamente. Al revés, te obliga a que tu pensamiento tenga que hacer una pausa. Y al hacer eso, tu pensamiento se va hacia lo que estás haciendo y no a lo que te está pasando. Y te desconecta. Lo es que hay muchos ejercicios y herramientas como mencionaste. Así que todo esto para decir que nosotros sí podemos, todo ese público maravilloso que está viendo esto y que está escuchando, sí podemos romper patrones, sí podemos salir al otro lado, sí podemos crecer. Inclusive hay personas que me están escuchando que a lo mejor nunca habían escuchado de lo que se llama la hilvanación entre lo que es la palabra de Dios, la fe y la salud mental.
pues entonces ya usted está creciendo en conocimiento, ya se está expandiendo. Claro, siempre va a haber un grupo de personas que no quiere saber de nada, ¿verdad? Que ya tiene una postura, no, yo solamente creo en Dios, yo oro y ya Dios me resuelve todo. Pues si quiere vivir este mundo de escapismo, tarde que temprano eso lo va a confrontar. Pero las personas que creemos en lo que se llama la sabiduría, por eso el Salmo 78 comienza diciendo precisamente eso, es la sabiduría hablando. Es Dios hablándonos con verdades profundas que vienen de nuestros antiguos. Y por ahí es que vamos. Yeah, this is a wonderful conversation. Me encantó esta conversación porque creo que es muy importante romper ese tabú dentro de la iglesia y aún en nuestros hogares. Claro. Por muchos años yo he visto que hay personas, aún familias, que van juntos a las iglesias y por los mismos años que pasan, están sufriendo de las mismas dolencias. Así es. Y no hay ayuda, lo que hay es, vamos a orar para que saquen un demonio. Y no todos son demonios. Muchas veces son nuestras características, nuestras actitudes. So, creo que es muy importante esta conversación. Oh my God, I love it. I'm happy because to hear that there's un apóstol que cree en esto. Es importante, y no solamente eso, que instruye a su pueblo. And that's healthy. Eso es that's emotional intelligence. That's beautiful. And I think it's wonderful. Una de las cosas que podemos hacer más adelante es tener un programa que entonces nos ayude a los que estamos escuchando y viendo cómo yo hago la distinción, porque nuestras culturas están llenas de mucha cosa que tiene que ver con espiritismo, con lo místico, ¿verdad? Y entonces uno poder definir las cosas. Aún mucha gente dentro de la congregación achacan todo lo que tiene que ver con crisis y trauma, lo achacan a cosas espirituales y a demonios, etcétera. Yo una de las frases que utilizo para ayudarle a aclarar a la gente algunos conceptos es que a un demonio tú los reprendes, pero tú no le das terapia. Pero a una crisis o un trauma tú le das terapia y no los reprendes, ¿no ves? Y eso establece diferenciación entre una cosa y la otra. Y algún día podemos hacer un programa, porque ese tipo de programa sí está basado en principios de salud mental y la palabra de Dios. No es eliminar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, es viva y eficaz y más penetrante con una espada de dos filos que discierne, que entra por las coyunturas, traspasa, penetra y discierne el corazón y los pensamientos. Y por eso la importancia de utilizar los recursos de la salud mental para entender las escrituras. Porque en las escrituras, dijo Jesús, os parece que allí alcanzaremos la vida eterna, y ellas nos dan testimonio, dan testimonio de Jesús. Por eso Jesús vino a dar vida, y esa vida en abundancia, ¿lo ves? Y la persona que quiere decir, ok, pues yo soy salvo, o yo tengo mi fe, o yo tengo mi religión, y yo voy los domingos a la iglesia, o yo lo veo por algún canal, etcétera, y ya estoy bien, pues esa persona tiene vida, está bien, vamos a creer que tiene vida, y tiene a Dios en su corazón, pero no necesariamente vive la vida en abundancia. Y lo que Dios quiere es que sea vida en abundancia, en plenitud, la totalidad, lo máximo. Y aprovechamos para darle esa palabra. Dios quiere que tú vivas lo máximo, que tú tengas la expresión mayor de lo que Él te diseñó. Hay creatividad, hay imaginación, hay iniciativa dentro de cada persona que nos está escuchando y viendo. Y eso se puede manifestar en la medida que nosotros seguimos la palabra de Dios con buenos principios de salud mental. ¿Estamos ahí? ¿Estamos de acuerdo? Yes, estoy bien de acuerdo, y no es atacando a nadie tampoco. Exacto. Me gusta usarme a mí como mi persona como ejemplo. Por muchos años, en mi juventud, yo sufría mucho con la ansiedad. Y aunque oraba, iba a la iglesia, pero era una parte de mi vida que siempre estaba, there was like a block there. Y eso también intervenía con la fe. Porque cuando tienes ansiedad es como una pared, se sube. Claro. Y mientras, ¿por qué hablo de la psicología y por qué digo que no es que es un tabú dentro de la iglesia? Y es porque mientras estudiaba me pude dar cuenta de ejercicios, de cosas que yo podía hacer para pensar claramente, para tranquilizarme. Y eso ayudó mi fe, ayudó a cómo manejarme yo misma. Muy bueno. Queremos que la audiencia piense hoy y
y tome este consejo que, como dijo el apóstol Noel Santiago, hacer ejercicio, comer bien, porque también muchas de las cosas vienen por lo que comemos. Ah, Las carnes, los toxins, las hormonas, los antibióticos, claro. estas cosas que están Yep. poniendo en las carnes, Ujú. believe it or not, están afectando también nuestro cuerpo. Totalmente. Y son cosas que pensamos, es un espíritu, eso no es así, eso es el diablo. No, muchas veces también, we gotta take care of our temples. Tenemos que cuidar Así nuestro templo. And, quiero pedirte que por favor en este momento, si puedes orar por las personas que te están viendo en esta hora. Vamos terminando, ¿verdad? Sí. Entonces, terminó diciendo lo siguiente, para completar el concepto de lo que comenzamos diciendo, que en este salmo, el salmista dice que oímos todas estas cosas de nuestros padres, son misterios, ellos nos las contaron, pero no las vamos a encubrir de nuestros hijos. Y esa frase es bien importante porque dice, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Lo que usted quiere traspasar a la gente, especialmente en medio de esta crisis, a sus hijos, a los nietos, a los familiares, es la fe, ¿verdad? Entonces, usted tiene una responsabilidad. De hecho, el Deuteronomio, el capítulo 6, dice que nosotros hemos de hablarle a nuestros hijos entrando, saliendo de la casa, entrando a la casa, en el camino. Queremos amarrar eso en los dinteles de las puertas, en la mañana, en la tarde, en la noche. Cosas de que nosotros nutramos a nuestros hijos con estos conceptos de salud mental y la palabra. Así que yo voy a aprovechar para hacer una oración y vamos a declarar en el nombre de Jesús que toda persona que está conectada, que está sufriendo ansiedad, depresión, crisis, caos, que está frustrado por el comportamiento que ve de sus hijos, de sus familiares, por lo que está viviendo en su matrimonio, por cualquier crisis financiera que esté viviendo, crisis a veces geopolíticas de otras índoles, que ponga su confianza en el nombre de Jesús, en él, ¿verdad? El Salvador nuestro. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, qué lindo poder tener este tiempo para poder compartir con gente maravillosa que está escuchando, que está viendo. Señor, nosotros ponemos nuestra fe en ti. Tu palabra dice, Señor, que si dos o más se ponen de acuerdo sobre un mismo asunto, que pidamos y que tú vas a responder conforme a nosotros te pidamos. Así que creyendo en el poder del acuerdo, Chantel, este servidor, Señor, y todo un grupo de gente que está conectada con nosotros clamamos a ti en el nombre de Jesús y declaramos que la paz tuya sobreviene, se mete en los hogares, en las salas, en los cuartos, en las oficinas, en los carros, y que esta palabra que estamos compartiendo penetra el corazón, cambia la mente, y declaramos que toda crisis, Señor, se termina porque la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, ahora, Padre Celestial, gobierna nuestra mente y nuestros corazones en Cristo Jesús. Señor, si hubiera alguna persona que necesita confesar a Jesús como Salvador, ahora mismo los conectamos y declaramos que Cristo te perdona de todos tus pecados, la sangre de Cristo te limpia y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Así que declaramos esta palabra, hacemos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amen. Wow, I'm so happy to have you with us today. I'm excited. I thank you. It's been an honor. Amen. I go visit the church one day. Amen. And I'm glad to have you with us, and I appreciate. ¿Qué te dio con llamarme? To be honest with you, I think I saw you in because I have Instagram and I have a lot of preachers because I'm in contact to try to get people on the show. So when I saw you, I was like, oh my God, Apostle Noel Santiago. And that's why I took the leap of faith. I was like, I don't know if he's going to say yes. But thank God he said yes. Qué bueno. Pues te bendigo, cualquier cosa me llama, bendigo a ti, tu familia, toda la cría que vi en los retratos que busqué rápido y nada, que este programa sea de tremenda bendición a cantidad de público que está escuchando y viendo. Paz, abrazos. Hugs. Thank you. Bye. Amén. Ok, bye bye. Estoy bien contenta de tener al apóstol Noel Santiago con nosotros. Esperamos que esta palabra sea de bendición para ustedes, porque recuerden que es importante la salud mental también como la vida espiritual. Lo que estamos diciendo es que respiren, coman bien,
hagan ejercicio y que tengan fe, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. So, le damos las gracias al Señor y bendiciones. Bendigo sus hogares, bendigo sus casas, bendigo su vida, su matrimonio y sus hijos. Y quiero decir que el Señor te cubra, que te guarda, te proteja, que el rostro de Dios esté sobre ti y te dé su shalom. Bendiciones. Peniel. Cada viernes de 6 a 7 de la noche por Extremo Channel.